Muy bien, hermanos, vamos a buscar el Salmo 119. El Salmo 119. Y vamos a leer del versículo 57 al 60. Salmo 119, versículos 57 al 60. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Vamos a orar. Oh Padre, nuevamente venimos delante del trono de tu gracia y de tu misericordia para obtener ayuda y tu bendición. Te suplicamos que tú nos des la capacidad para escuchar tu palabra con oídos espirituales, un entendimiento libre de cualquier cosa que nos distraiga, un corazón atento. Ven pues y acércate a nosotros nuevamente con tu bendición. Envía tu Espíritu y que tu palabra sea presentada y aplicada con la gracia y la unción de tu Espíritu para el bien de nuestras almas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. La reforma, como ya hemos dicho anteriormente o previamente, la reforma es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente y de la iglesia es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Después de considerar la naturaleza de la reforma bíblica, comenzamos a considerar sus implicaciones. En primer lugar, vimos esta mañana que la reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 16 y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. La reforma es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. Otra implicación, o en segundo lugar, la reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica no se limita a hablar de la mala o terrible condición de la iglesia, de sus miembros o de sus líderes, sino que nos llama a hacer los cambios en nuestra vida que Dios nos manda. Y cuando nosotros vamos a corregir nuestros caminos, no es suficiente conocer que tenemos que corregir algo, sino que también tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia nos enseñe cómo corregirlo. Dios nos ha dado su palabra infalible. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir
Y cuando el Espíritu Santo viene y usa la palabra y nos enseña que hemos pecado o que algo está mal en la iglesia, nosotros ahora no empezamos a darle la vuelta de cómo tenemos o queremos o que pensamos que debemos corregir las cosas en la iglesia. No. La palabra de Dios no solo es suficiente para enseñar y redarguir, la Biblia también enseña que es suficiente para corregir. Y cuando nosotros no vamos a las Escrituras para que nos den la mente de Cristo, para nosotros corregir, no importa que nosotros estemos viendo las cosas bien en el sentido de que esto está mal, el que estemos mal o que algo anda mal no nos da derecho a nosotros a corregir las cosas como nosotros pensamos, como nosotros queremos, sino como la Biblia, que la palabra de Dios manda. La Biblia es suficiente. La reforma no solamente es hablar de los males de la iglesia o lamentarnos por ellos, no. Es que nos llama a dejar lo malo para hacer lo bueno. Pablo llamó a los corintios al arrepentimiento, a cambiar su conducta. Ellos se arrepintieron y corrigieron su conducta, siguieron el camino trazado por el apóstol y así corrigieron el mal en la iglesia. Esto me lleva a pensar hace 40 años cuando llegué aquí, ¡wow!, cuántas cosas habían que corregir. Y hubiese sido un necio simplemente porque vi las cosas como se tenían que hacer en Trinity, inmediatamente venir aquí a hacer y a deshacer. Dios me libró de esa necedad porque tuve un buen pastor y mentor que me enseñó también sobre las Escrituras y cómo se corrigen las cosas en la iglesia para que nuestro bien no sea vituperado. Y esos principios me han guiado en la República Dominicana, Puerto Rico, otros sitios y en España. Y gracias a Dios, que Dios ha bendecido y se han librado las iglesias de muchas divisiones innecesarias. Sí, el Señor ha abierto la puerta para que podamos como iglesia local compartir nuestros dones con otras iglesias locales. Se ha dado consejo y guía de la palabra de Dios a quienes, no las diferentes ovejas de la congregación, a los pastores. Ellos son los llamados a corregir, a aplicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener estas cosas en cuenta cuando vamos a aplicar las Escrituras, cuando vamos a involucrarnos en una obra de reforma. Gracias al Señor, las reformas que tenían que hacerse en aquella ocasión se hicieron, hermanos, y aquí no hubo división en esta iglesia. Pablo llamó a los corintios al arrepentimiento, a cambiar su conducta. Ellos se arrepintieron y corrigieron su mala conducta. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, revela que Tito dio testimonio de este cambio. Lamentablemente no son pocos entre los que profesan ser cristianos que no quieren hablar del arrepentimiento ni de reformar sus vidas conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Se lamentan porque las cosas no marchan bien en su vida y en la iglesia, pero no se esfuerzan por hacer lo que la Biblia les manda para rectificar sus caminos y cambiar la situación. El salmista en el Salmo 119, versículos 57 al 60, no se limita a hablar de su desvío, a lamentarse por su situación, sino que él hizo el cambio
cambio que la palabra de Dios requería de él. Él dice, volví mis pasos a los testimonios de Dios, revelados en su palabra. El salmista añade, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La reforma bíblica no consiste en contentarnos con sentarnos y lamentarnos por el pecado, por nuestro desvío o por los males que afectan al pueblo de Dios. Esdras no solo lamentó la infidelidad y rebeldía del remanente en Judá, sino que también se levantó a hacer las reformas necesarias en el pueblo de Dios. Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Él, como un buen líder, dirigió al pueblo a reformar sus vidas según la voluntad de Dios. Capítulo 10, versículos 10 al 12. Entonces, dice el texto, entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en ese momento? Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal y como has dicho, es nuestro deber hacer. Aunque aquello fue algo doloroso, lo hicieron. Su obediencia y reforma fueron recompensadas. Dios guardó a su pueblo, conservó al remanente fiel que estaba en peligro por aquella clase de matrimonios, y así Dios siguió cumpliendo sus promesas hechas a su pueblo en lo que respecta al Mesías. Y así llegó el Señor Jesucristo a la tierra. Fue algo doloroso, pero había que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado. La reforma bíblica no es, hermanos, no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. La reforma bíblica es una obra que cada creyente y cada iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. En tercer lugar, la reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. La reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. Es más que algo emocionante o algún interés religioso. Hay tiempos en que Dios visita a su pueblo de una manera especial para avivarlo y bendecirlo ricamente. Los avivamientos son periodos de un nivel alto de interés religioso que vienen acompañados de un deseo intenso de obedecer y servir al Señor. Hay mucha actividad religiosa y espiritual. A menudo hay reuniones evangelísticas donde hay mucho gozo y fervor. Durante esos tiempos se ve un buen número de profesiones de fe, quebrantamiento, dolor y lamento por el pecado. También se ve un gran celo por las cosas de Dios. Estas cosas en sí mismas no me preocupan. Lo que me preocupa es ver un ambiente donde hay mucha emoción y entusiasmo y gran expectación religiosa sin una reforma bíblica.
Lo que me preocupa es cuando los ministros y creyentes comienzan a ver estos avivamientos como la panacea para todo lo que está mal en la iglesia y en sus vidas, mientras que descuidan o no quieren hacer las reformas o cambios que Dios requiere de ellos en su palabra para santificarles y para que ellos puedan combatir y vencer los males que les afectan. Pero algunos no quieren hablar de esa clase de reforma que Dios exige, porque en el fondo saben que esa reforma requiere esfuerzo, abnegación, sacrificios y mortificación de la carne. Requiere que se le dé muerte a las vacas sagradas que ellos veneran o adoran y que no quieren sacrificar. Entre esas vacas sagradas se encuentra el pragmatismo, la mundanalidad, el sensualismo, la vanidad, el activismo, la tradición, la satisfacción de la carne, es decir, la tradición que no va según la Biblia. La satisfacción de la carne, la complacencia o ese pecado que tanto les deleita. A pesar de que las cosas andan mal en sus vidas y en la iglesia, su actitud, a pesar de todo esto, es, aunque sabemos que las cosas andan mal, lo mejor que podemos hacer es orar. Vamos a orar por un avivamiento poderoso que venga a corregir todo lo que está mal en la iglesia. O que Dios haga alguna otra cosa que cambie nuestra situación actual. Mientras tanto, no haremos nada, sino que esperaremos hasta que Él obre. Cuando añoramos los avivamientos y clamamos a Dios por ellos, mientras que descuidamos nuestra responsabilidad de enmendar nuestros caminos y hacer lo que Dios requiere de nosotros en su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Además, esa manera de vivir manifiesta una falta de amor por Dios y una falta de compromiso serio con Él, con Cristo y su iglesia. Aún más, es un acto de desobediencia. Orar por un avivamiento o alguna otra cosa, mientras que deliberadamente rehusamos hacer los cambios que Dios requiere de nosotros hasta que Él obre. Eso es un acto de desobediencia. Esta actitud, oración y espera no es una señal de espiritualidad ni de madurez, más bien es un camuflaje de piedad que esconde el desinterés y la renuencia hacia la obra difícil pero necesaria de reforma. Orar por tiempos de avivamiento, una intervención especial del cielo, no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestras vidas y la vida de la iglesia según la voluntad de Cristo en su palabra. En ninguna parte de la Biblia se enseña que nosotros debemos esperar por un avivamiento para hacer los cambios que Dios requiere de nosotros en la actualidad. Creo que, y esto no lo digo por decirlo porque no es así, esto es importante. Creo que la oración juega un papel importante y necesario para que Dios avive la iglesia y podamos llevar a cabo la reforma que Dios requiere. Pero esto no significa que la oración nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestra vida individual, familiar, matrimonial o eclesiástica.
El orar no puede usarse como aquello que sustituye nuestra responsabilidad de obedecer el mandato de Dios que entendemos y conocemos y que Dios nos manda en la actualidad a cumplir. Cuando acudimos a la oración como un medio para librarnos de las reformas que Dios nos manda hacer en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, cometemos un grave error. Una cosa no elimina la otra. Ambas cosas son necesarias. Por otra parte, decir que no podemos hacer nada por corregir nuestra situación, porque tenemos que esperar hasta que Dios haga algo extraordinario, es insinuar que Dios es responsable de que nosotros no podamos corregir lo que no está bien en nuestras vidas. Si tenemos que esperar que Dios obre extraordinariamente para hacer los cambios que Él nos manda hacer, entonces Dios es responsable o culpable de que nosotros no podamos reformar nuestras vidas. Así piensa el incrédulo. Él espera que Dios realice algo extraordinario para convertirse. Mientras tanto, no usa los medios que Dios le da para convertirse a Dios. Está esperando que algo extraordinario ocurra para entonces Él moverse a hacer algo. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Si esta es la manera que Dios da la fe, entonces, ¿qué es lo que el incrédulo debe hacer para que Dios obre en él la fe? Oír la palabra de Cristo. El incrédulo no puede salvarse a sí mismo, no puede hacer nada para ganar su salvación, pero él sí puede oír la palabra de Dios. Él debe orar para que Dios obre en él, pero mientras tanto, él deliberadamente tiene que sentarse a oír la palabra de Cristo. Esto es algo que él puede hacer y que él debe hacer. Es así que Dios obra. Hermanos, oremos, porque Dios avive su obra en estos tiempos. Pero recordemos que la oración en ninguna manera nos libra de nuestra responsabilidad de hacer las reformas que la palabra de Dios requiere de nosotros hoy. La oración no nos libra de nuestra responsabilidad de reformar nuestra vida personal, familiar y eclesiástica. Y volviendo atrás a los incrédulos, ¿qué esperan para convertirse? Pastor, es que yo le digo y le confieso, pastor, yo no estoy todavía en eso. Yo sé que eso es verdad, pero yo no estoy en eso. ¿Qué esperas? Bueno, pastor, usted sabe, están esperando que algo extraordinario ocurra en su vida. Puede que ese algo nunca llegue. Entonces, ¿qué? Tú sabes que tú tienes que convertirte. Tú sabes que tú tienes que abandonar el pecado. Pastor, pero es que le confieso, no tengo fe. Entonces, no solo clama que Dios obre en ti, sino que también toma la Biblia, lee la Biblia, ora a Dios al leer la Biblia. Ven aquí a este lugar diciendo, Señor, ten misericordia y ábrele mi entendimiento, mi corazón, para que yo, como Lidia, al oír el mensaje de tu palabra, yo creo en Cristo y sea salvo. Señor, tú has dicho que la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Ven entonces en la predicación, en la enseñanza, en la lectura.
bendice estas cosas y obra en mí la fe y sálvame de mi pecado. Ten misericordia de mí. Entonces, no solamente tienes que leer la Biblia, apártate de aquellas cosas en este mundo que van a endurecer tu corazón. Sí, porque pues, por un lado tú estás diciendo, Señor, obra en mí, o cree en mí la fe, Señor, ten misericordia. Por otro lado, expones tu mente y tu corazón a aquellas cosas que endurecen tu corazón en contra de Dios y de la verdad. ¿Cómo esperas entonces ser salvo? Y a los jóvenes, ¿tú quieres ser salvo? Porque eso no es una opción. Si tú no eres salvo, tú vas al infierno. Claro, yo no creo eso, lo vas a creer cuando estés en el infierno. Pero ya será demasiado tarde. Entonces, apártate de las malas compañías. Apártate de las malas influencias. Créeme, ese compañero o esa compañera no te va a librar del infierno. Pero ese compañero o esa compañera puede ser una influencia muy negativa, exponerte a cosas que van a endurecer tu corazón contra Cristo y la verdad. Entonces, ¿de qué va a valer que hayas ganado muchas cosas en este mundo y al final tu alma se pierda? ¿Es tu amistad más importante que tu alma inmortal? No, pero yo estoy orando. Pues seguirás orando. Pero si tú no pones tus ojos en las Escrituras y escuchas la palabra de Dios con oración y te apartas de aquellas cosas que endurecen el corazón, mi amigo, tú te estás engañando. Tú no estás buscando a Cristo, la salvación. Tú lo que quieres es una póliza de seguro contra el infierno. Mientras que continúas entregándote al mundo y a tu pecado. Dios no puede ser burlado. Es lo que sembramos, lo que vamos a recibir. Aquel que siembra para la carne, es decir, se entrega a complacer la carne, los deseos pecaminosos de la carne, ¿qué va a recibir? Va a recibir destrucción. Pero aquellos que buscan al Señor, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, deje el impío su mal camino y vuélvase al Señor, que tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Oremos porque Dios avive su obra en estos tiempos. En el Salmo 119, versículos 58 y 60, o al 60, vemos un hombre asumir su responsabilidad de reformar su vida. Cuando él vio que habían prácticas en su vida que no eran coherentes con la ley de Dios, él no solo oró, sino que también dio los pasos necesarios para reformar lo que debía cambiar en su vida. El salmista oró: el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Inmediatamente, ¿qué hace el versículo 58? Este es el deseo de su corazón. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Pero observen, esto no fue todo lo que el salmista hizo. Después de orar, él consideró sus caminos y volvió sus pasos a los testimonios de Dios. Se apresuró y no tardó en guardar los mandamientos divinos. Versículos 59 y 60. Josías, el rey, no esperó que llegara un tiempo especial de avivamiento para actuar según la luz que Dios le había dado por medio de su palabra. Una vez que él conoció lo que la ley de Dios demandaba de él, una interpretación correcta, hermanos.
lo que Dios demandaba de él y del pueblo, Josías no demoró, se entregó a hacer las reformas necesarias en su vida y en el pueblo de Dios. Pues la reforma bíblica es mucho más. La reforma bíblica es una obra que el creyente y la iglesia debe hacer. La reforma bíblica no se limita a una mera conversación y lamentación por los males que afectan a la iglesia. En tercer lugar, la reforma bíblica es mucho más que fervor o pasión. Y quiero extender este punto un poco más. La reforma bíblica es mucho más que pasión y fervor. Requiere acción de parte de nosotros. Hoy en día se habla mucho de pasión. Pasión por aquí, pasión por allá. Se ha convertido en algo muy popular hablar sobre la pasión. El lema de muchos hoy es apasionados por Cristo. Es bueno sentir pasión por aquello que debemos sentir pasión. Esta clase de pasión es importante, sana y necesaria. No tengo ningún problema con esa clase de pasión. Nuestro problema es cuando algunos dicen sentir una pasión por Dios que no conduce a una reforma bíblica en su vida personal, matrimonial y eclesiástica. La pasión santa es un deseo intenso de honrar a Dios. Es un deseo intenso que nos mueve a hacer la obra que Dios nos manda hacer. La Biblia dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Este hombre desea intensamente. Siente gran pasión por este asunto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. La palabra desea aquí habla de un intenso deseo. Pero deseo de hacer ¿qué? Deseo de hacer la obra de Dios, la obra que Dios le manda hacer. En este caso se trata de la obra del ministerio, de la obra de pastorear el rebaño para presentarlo perfecto, maduro en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Se trata también de hacer la obra de evangelizar las almas. 2 Timoteo 2:10, Pablo se coloca como el ejemplo. 2 Timoteo 4:5, haz la obra de evangelista. La pasión, hermanos, que Josías sintió por Dios, lo llevó a hacer la obra de reforma. Me temo que la pasión de muchos hoy por Dios no es por hacer una reforma bíblica en sus vidas, sino una gran emoción. Hay mucha pasión hoy por lo emocionante. Hay gran entusiasmo por los conciertos de música cristiana contemporánea. Hay gran entusiasmo por las conferencias populares en las que se celebran estos conciertos. En algunos casos van de conferencia a otra conferencia para recibir la próxima dosis de emoción que necesitan. En estas celebraciones se gastan grandes sumas de dinero en hoteles, transportación, comida, parafernalia. Estos eventos han creado un gran comercio donde se vende camisetas, CD, DVD, libros y otras cosas. La gente quiere escuchar a los charlistas reconocidos. A mí usted no me llame charlito. Yo soy un predicador del Evangelio Heraldo del Rey. Pero la gente quiere escuchar a los charlistas reconocidos. Tienen gran pasión, gran fervor.
Quieren escuchar a los charlistas reconocidos con quienes ellos se identifican. Sobre todo, quieren asistir, muchos de ellos quieren asistir a los conciertos de música cristiana contemporánea que allí se presentan. Quieren oír a los cantantes populares de la farándula supuestamente cristiana. Se habla de aquel otro cantante, de sus logros y reconocimientos en el mundo de la música cristiana contemporánea. Pero en ese movimiento no se ve en muchos de los que promueven y aplauden estas cosas, las reformas en sus vidas, que la palabra de Dios requiere de ellos. Simplemente no están en eso. Esa no es su preocupación principal. Leí un artículo sobre las 10 cantantes cristianas populares más destacadas de la música cristiana contemporánea en el mundo de habla español, las cuales han obtenido reconocimientos por la excelencia de sus producciones. Tanto, estoy usando el vocabulario de ellos, no el mío. Han obtenido reconocimientos por la excelencia de sus producciones, tanto en las premiaciones seculares y en las cristianas. ¿Y qué se ve en estas producciones? En una de ellas se ve una mujer con una vestimenta inmodesta, moviéndose sensualmente, mientras canta supuestamente a Dios un cántico con una letra y melodía romántica, como si le estuviera cantando a su marido. Probablemente la cantante no tiene conciencia del estímulo carnal o seducción que este tipo de cántico, vestimenta y movimientos sensuales produce en los hombres. Las mujeres a veces son ingenuas en este asunto, con mucho respeto. Porque ellas no están en eso, no se dan cuenta de lo que eso hace y cómo estimula a los hombres. Estímulo que solamente es apropiado en la alcoba matrimonial, no en una iglesia, ni en ningún concierto. En efecto, esta clase de cosas acumuladas expone o prepara consciente o inconscientemente a los oyentes, es decir, a muchos, a la sensualidad y la mundanalidad, y no se dan cuenta. Lamentablemente todo esto se hace en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y para alcanzar las almas para Cristo. Y añado, y para transformar la cultura. Realmente es todo lo contrario. La cultura y el mundo le está transformando a muchos de ellos a su imagen y semejanza. Miren hasta dónde pueden llegar las iglesias y hasta dónde han llegado con este asunto de transformar la cultura para Cristo. Los otros días, en otro estado, una iglesia, mientras se recogía la ofrenda, 3 bailaron en la iglesia mientras se colectaba la ofrenda. Estaban prácticamente haciendo lo mismo que las bailarinas hacen. Y si ustedes ven cómo terminaron ese baile en una iglesia, y esa es una de las iglesias que está tras, hay que transformar y alcanzar la cultura para Cristo. Qué triste. Tal clase de baile sensual
Para empezar, usted es un hombre, actúe y compórtese como un hombre, especialmente en la iglesia. Estar dando al estilo afeminado, con todos esos movimientos. Eso es para empezar. Lo otro, tal clase de cosas, es una abominación delante de Dios. Donde se aplaude al hombre y los movimientos sensuales de los hombres, bajo el nombre de Dios, violando el tercer mandamiento y no se dan cuenta. La falta de conocimiento y discernimiento no les permite ver que muchas de sus producciones violan el tercer mandamiento de la ley moral de Dios. El nombre de Dios está siendo profanado y ellos y los que promueven estas cosas con su presencia, tristemente no se dan cuenta. Es por estas razones que nosotros los ministros del Evangelio no debemos involucrarnos ni apoyar estas cosas. No, pero es que puedo ser de gran ayuda. ¿Tú eres Dios para saber si realmente vas a ser de gran ayuda? ¿O no te estarán usando a ti para poder promover otra cosa más? Y con tu presencia apoyar estas cosas. Imagínense, hermanos, esos conciertos. Las muchachas moviéndose, no lo puedo hacer porque entonces estaría cometiendo el mismo error. Y los hombres encantados, embobados. Voy a citar a alguien que se encontraba en ese mundo de la música contemporánea. Él dice, en un artículo que escribió, ¿por qué dejé el movimiento de la música cristiana contemporánea? Deseo mencionar las razones por las que tuve que dejar el ambiente de la música cristiana contemporánea. Yo no podía aceptar la razón que usaban para defender la filosofía de la música cristiana contemporánea. Me di cuenta que los postes que sostienen el muelle están podridos y cayéndose. Nuestra base principal era que la música es diferente con respecto a la moralidad. Dios acepta todos los estilos de música y nadie puede juzgar las preferencias y gustos de otros. Yo buscaba en la Biblia para comprobar esas teorías. En cambio, vi que estas bases no se centran en Cristo, sino en el hombre. Son ilógicas y distorsionan los principios básicos bíblicos. Cuando vi lo que la Biblia enseñaba acerca de la verdadera adoración y lo que realmente significa estar en la presencia de Dios, yo me sentía triste de la manera en que mi generación usaba con ligereza la música profana y vulgar, acompañada de vestidos vulgares, para ofrecer adoración y alabanza a un Dios santo. Y nadie involucrado en eso parecía preocuparse por lo que estábamos haciendo. Para preservar mi matrimonio y ser fiel a Dios en todo, yo necesitaba separarme de las tentaciones que siempre formaban parte del ambiente de la música cristiana contemporánea, la satisfacción del ego y la atracción hacia los miembros femeninos del grupo de alabanza. Vi que estábamos en peligro de hacernos hipócritas de la misma manera que habíamos acusado a las iglesias tradicionales. Por ejemplo, una acusación principal contra la música y cultos de las iglesias más conservadoras fue que a ellos les faltaba espontaneidad.
eran aburridos y ya sabíamos qué esperar. Pero de algún modo no notábamos que también nuestros cultos de la música cristiana contemporánea venían a ser aburridos y siempre lo mismo, semana tras semana. El ambiente que crean en el templo se ha degenerado y se ha vuelto aburrido en el orden del programa. Las iglesias tradicionales tienen algunas reglas para refrenarlas, pero las iglesias contemporáneas no tienen límites. Entonces, cuando las cosas vienen a ser muy aburridas, ellos introducen material cuestionable, más elevado y fuerte, con más ritmo. Este es uno de los males de la música cristiana contemporánea. La música es continuamente inclinada a deslizarse y el que guía la música será forzado a aceptar estilo de música, no importa cuán vergonzoso sea. Yo tenía que escapar de todo eso. Uno de los problemas mayores con la música diseñada para agradar a cualquier persona que venga al culto es que tiene que bajarse al nivel de la naturaleza carnal del hombre pecador. Y también va a despertar la naturaleza vieja del creyente, su carne, como Pablo decía. Tenemos el mismo espíritu de autocomplaciente, el mismo egoísmo de los 60 y 70, pero ahora tiene una apariencia de una consagración cristiana. Nuestras iglesias son mundanas en estilo de vida, adoración y fervor religioso. Parece que la adoración de Dios es también con frecuencia centralizada en espectáculos y eventos donde el hombre es el centro de la adoración o de la atención. La aceptación en la iglesia de la música cristiana contemporánea es el resultado de nuestro egoísmo y lujuria y ha sido justificada por engañosos argumentos. Nuestra naturaleza carnal que corresponde a la música mundana dio lugar para justificar su uso en la iglesia. Hemos sido engañados al creer que podemos usar cualquier estilo de música en nuestro culto de adoración a Dios y que Dios lo aceptaría. Esto no es cierto. Nuestra aceptación de esta mentira ha dañado una generación completa de cristianos ancianos, ha dividido iglesias y ha alentado la inmoralidad, el egoísmo y las actitudes que dividen la iglesia. Hay iglesias que tienen varios cultos al día. Usted escoge. Usted quiere ir al tradicional, usted va al tradicional. Usted quiere ir al contemporáneo, usted va al contemporáneo. Es decir, que usted puede escoger cómo usted quiere adorar a Dios. Queridos hermanos, ustedes dicen, pero pastor, eso no nos afecta. Las cosas que se ven, las cosas que se oyen. Estas cosas están más cerca de lo que usted puede imaginarse. Allá ustedes ven a los jóvenes en la iglesia emergente y todo el mundo se siente bien y está brincando aquí, para allá, esto y lo otro, muy espiritual, Dios me está hablando. Y usted ve cómo esas personas visten y lo que esas personas hacen. Mucho fervor, paciencia, música contemporánea. Por los frutos, no lo que dice, por los frutos los conoceréis. Ahora, quiero aclarar algo. Una música no es mala porque es contemporánea. Y una música porque es vieja no quiere decir que es una buena música. Yo creo que entiendan eso. Debemos tener estas cosas en mente.
No es que estamos diciendo que no se pueden componer nuevos himnos. No estamos diciendo tampoco que lo que tenemos que cantar es lo que los europeos o los ingleses cantan. No, buena música apta para el cántico sagrado puede salir de Bolivia, puede salir de otros lugares, pero será apta. Cumplirá los requisitos que demanda la palabra de Dios para poder usar tal cosa para cantar a Dios. Ese no es el problema. Pero la mayoría de las cosas que hoy se están haciendo en la iglesia, hermanos, no es realmente para honrar a Dios, sino para hacer lo que los jóvenes quieren y desean. Y otros que no son jóvenes, para satisfacer sus deseos. Nosotros, hermanos, estamos claros en esto. El que quiere ser miembro de nuestra iglesia tiene que tener las convicciones que nosotros tenemos. Nosotros no forzamos a nadie a tener las mismas convicciones para que sea miembro de esta iglesia. Nosotros no trabajamos de esa manera. A eso nos describe nuestro ministerio. Es más, ustedes observan que aquí nosotros no decimos a la gente, levante la mano y ven al frente. No. Nosotros no creemos en manipular, pero una cosa sí estamos convencidos. Dios no puede estar llamando a gente a venir a ser miembro aquí que no tiene las mismas convicciones que han sido forjadas en nosotros por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Qué de malo tiene? No, ¿qué de bueno tiene? Hiciste la pregunta equivocada. La reforma bíblica es necesaria hoy. Es un proceso amplio, continuo, mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente y la iglesia es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Esto implica que la reforma es una obra que cada creyente o que cada iglesia debe hacer. No se limita a una mera conversación y lamentación por los males que nos afectan. Es mucho más que fervor o pasión. Oh, hermanos, oremos para que el Señor Jesucristo nos dé entendimiento sobre estas cosas. Esta es nuestra responsabilidad. No es simplemente hablar de estas cosas. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda en su palabra según Él nos manda. Y no solamente es un asunto de fervor o pasión, sino también que nos llama a la acción. Por los frutos los conoceréis. Los frutos, no lo que dicen, lo que hacen. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que estas cosas nos den luz, que las analicemos a la luz de lo que enseña tu palabra. Líbranos de ser afectados por ese espíritu mundano que se ha introducido en las iglesias. Te suplicamos por nosotros. Cuán fácil es dejar nuestra responsabilidad a otros. Cuán fácil es hablar de lo que está mal y no hacer lo que tú nos dices. Líbranos de tener un celo, fervor que no es según lo que enseña tu palabra. Danos luz y guarda tu iglesia en este lugar. Te lo pedimos en Cristo, para que el poder de Cristo descanse sobre nosotros. En su nombre. Amén.